Bienvenidos a otro video. Hoy les tengo otra blusa de una camisa de hombre y las medidas que vamos a necesitar es el hombro, el contorno del busto, el ancho de nuestro brazo. Cuando tomen la medida del brazo, tómenlo con el brazo doblado, el largo, la cintura y el largo que queremos la blusa. Esta es la camisa que voy a estar usando para la blusa. Aquí le puse un alfiler a la altura de lo que es el botón de la parte de enfrente. Vamos a comenzar con la parte de atrás de la camisa, que va a ser el frente de nuestra blusa. A partir de donde está el alfiler hacia abajo, vamos a marcar 5 pulgadas. Esto es para nuestro escote. Si ustedes quieren un escote más bajo, pueden marcarle más abajo, 1 pulgada, 2, lo que ustedes deseen. Aquí le vamos a marcar una línea o le podemos dibujar redondo. Esta es otra cosa que ustedes van a decidir si la quieren en B o la quieren redonda o tipo U. Para eso vamos a marcarle, yo voy a marcarlo con este marcador. Este marcador es se borra cuando lo lava. A partir de donde está el cuello hacia abajo, le hacemos la curva de lo que queremos, la boca de la blusa, como les dije, redonda en U o B. Eso ustedes lo deciden cómo les gustaría dejarla. Yo aquí la voy a dejar en U. Ok, nuestro siguiente paso es voltear la camisa para marcarlo de enfrente. Vamos a marcar de donde empieza el cuello hasta aquí donde está lo de los botones, 15 pulgadas, y le vamos a pasar una línea igual el otro lado. Vamos a marcar 15. Pueden ponerle un puntito cuando hagan esta. Aquí pueden marcar una línea para dirigirse. De igual manera vamos a marcar aquí. Pasamos una línea. Y de igual manera aquí. Ya marcada nuestra línea, vamos a marcar de aquí de los botones hacia adentro 4 pulgadas. De igual manera del otro lado. Y vamos a pasar una línea desde donde está el terminado de la línea anterior a donde está nuestra marca, una línea. Ahora lo que vamos a hacer aquí es dibujar redondito, porque este es el lado de la cintura donde va a quedar nuestra cintura. Lo pueden dejar así en B si gustan. Recuerden que esta es la parte de atrás. O le pueden hacer redondo lo que es la parte de atrás de la blusa. Y de aquí vamos a llevarla de esta manera. Vamos a sacar un poquito a unir con la línea que ya hicimos. Y de igual manera hacemos este lado.
Ok, ya cortada nuestra camisa, vamos a ver si quedó igual. Vamos a unir costura con costura. Aquí ya la doblé, metí las mangas, una manga dentro de la otra, para poder poner las costuras bien. Y vamos a doblar la otra parte para encima para que veamos cuál es la diferencia que quedó, y asegurarnos de que las costuras de las mangas también estén iguales, porque puede que miremos que hay una diferencia y sea que no esté bien en lo que es las costuras. Antes de cortarle cualquier extra que veamos, nos aseguramos de que estén todas las costuras en línea. Es el poquito que le sobra, aquí se lo voy a cortar muy poco. Ahora vamos a marcarle los hombros. De la medida de hombro que tomamos, vamos a doblar la cinta métrica a la mitad, luego otra vez a la mitad, y esto vamos a ponerlo aquí y vamos a marcar. Igual vamos a hacer en el otro lado. Ya marcado, vamos a unir esta línea a terminar en nada en lo que es la manga. Las mangas las vamos a remover ahorita. Vamos a remover las mangas para cortarlas a nuestra medida. De donde está la línea que marcamos, vamos a cortar. Aquí ya tengo las mangas juntas. Voy a tomar la medida de largo de manga que yo tengo. Vamos a marcarlo. Y el mismo tanto que se marcó aquí, se va a llevar hasta el fondo de la manga. Y la cortamos. Y nuestro siguiente paso es hacerle el ruedo a nuestra camisa. Vamos a irle a hacer el ruedo por todo el contorno de lo que es la boca de la blusa y la parte de atrás. Así se ve ya con nuestro ruedo. Nuestro siguiente paso es irle a pegar las mangas. Vamos a pegarle las mangas. Aquí ya tenemos las mangas pegadas. Pongan la camisa de esta manera para que estén bien las costuras del lado, y vamos a doblarla. Vamos a marcar la mitad. Vamos a poner un puntito, a partir de la mitad una línea recta. A partir de esta línea recta vamos a tomar la medida de nuestro busto. Vamos a doblar el metro a la mitad y nuevamente, y vamos a marcar a la altura de lo que es nuestra manga, desde el centro hacia afuera. Ya estando allí, lo extendemos y vamos a marcar para. Okay, nuestro siguiente paso es marcar lo de la cintura. La cintura lo vamos a marcar 6 pulgadas abajo de donde está el boca manga, hacia abajo 6 pulgadas. A partir de ahí vamos a marcar la cintura. Pongamos un punto para saber desde dónde partir. Ahora igual vamos a usar la cinta métrica. Vamos a marcar lo que es el ancho de nuestra cintura, mitad en 4, y a partir de donde están las marcas
Para guiarse mejor podemos pasar una línea para que quede exacto. A partir de donde está la línea hacia afuera, marcamos. Igual del otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es marcar la curva de la cintura con el busto de esta manera. No sé si les mencioné que vamos a ocupar el ancho de nuestra cadera y de igual manera vamos a doblar la cinta métrica y vamos a medir el ancho de nuestra cadera. En lo que es la parte de la cadera, déjenlo un poco flojito porque la blusa no tiene que ir tan pegada de lo que es la cadera. Vamos a marcar hasta aquí abajo. A partir de la línea del centro hacia afuera, y entonces unimos esta línea con la línea de la cadera. Vamos a marcar la curva y también vamos a agarrarle un poquito a la manga porque está muy ancha. Esta blusa la pueden hacer en una camisa que sea de su talla. Yo tenía esta camisa aquí y por eso estoy usando esta. Esta es una XL y yo soy una talla L. Si ustedes prefieren usar una talla pequeña, será mucho más fácil, no tendrían que hacerle el agarrado a la blusa. Vamos a medir el ancho de nuestro brazo, la parte más ancha. Vamos a marcar lo que es la mitad. Marcamos. Son como a 2 pulgadas de donde está la costura hacia adentro y unimos las costuras y así la vamos a llevar a terminar en nada hasta aquí. Aquí vamos a descosturar un pedacito de lo que es el puño de la camisa para cuando cerremos esta parte de la camisa nos quede bien aquí abajo y no nos vaya a quedar la costura montada en la otra costura. Aquí ya descosturé un poquito y también descosturé una parte de lo que es la manga para la hora de costurarla, como dije, quede bien igual del otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es doblarla a la mitad, la vamos a cortar y le vamos a cortar a media pulgada fuera de donde está la línea, que ese es el aumento de costura. Cerramos del lado y también le volvemos a cerrar donde le abrimos en el puño. Aquí ya están nuestras mangas pegadas, perdón, cerradas de los lados, y ya cosí la parte de del puño. Ahora vamos a pegarle un elástico en lo que es el ancho de lo que es el hombro, de costura a costura, un elástico delgadito. Este elástico mide 3 pulgadas y media y se lo vamos a pegar aquí por la orillita de la costura hasta el otro lado, en ambos lados. Aquí ya le pegué el elástico. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle unos tirantes en la parte de atrás. Yo aquí ya los tengo hechos. Miden 13 pulgadas y media. Van a ser 2 y vamos a ponerlos cruzados aquí. Es para sostener la blusa de la parte de atrás. Vamos a medir
9 pulgadas y vamos a marcar igual del otro lado 9 y lo vamos a hacer desde aquí, de donde está la costura del hombro a donde está la marca. Vamos a pegar uno e igual vamos a hacer el otro, de donde está la costura del hombro hasta donde está la marca vamos a pegar el otro. Vamos a hacer eso ahorita, luego continuamos. Así tendrían que quedar nuestros tirantes. Los tirantes los hice de este color rosita porque la blusa también lleva un cinturón y quise que le hiciera combinación con el cinturón. Si a ustedes les queda tela sobrante de la camisa, podrían hacer el cinturón y los straps. De otra forma, pueden poner cualquier color de strap que quieran, cualquier color de cinturón que ustedes quieran. Yo aquí ya tengo el cinturón hecho. Es un cinturón bastante largo porque se amarra en la parte de atrás. Ahorita les voy a dar las medidas del cinturón. De lo ancho tiene 4 pulgadas más lo que es el aumento para las costuras. El largo de nuestro cinturón es de 106 pulgadas. Nuestro siguiente paso es pegar el cinturón. Lo vamos a doblar a la mitad y vamos a marcar. Igual vamos a doblar la blusa a la mitad. Antes de pegarle el cinturón, les sugiero que se midan la blusa para que ustedes vean el alto de su cintura para que puedan pegar el cinturón a lo que es el alto de la cintura. Desde donde está el corte de la manga hacia abajo, voy a marcar a dónde es que quiero que vaya mi cinturón. Ok. Y voy a pasar una línea. Doblo para marcar al otro lado. La extiendo. Aquí vemos el quiebre que se le hizo cuando pasamos la línea anterior y ya solo marcamos la línea y vamos a pegar nuestro cinturón por donde está esa línea. Vamos a poner, recuerden que le hayamos hecho una línea al centro, ok, de donde está la marca que hicimos lo podemos centrar junto con la otra línea que marcamos anteriormente y le ponemos unos alfileres para sostenerla y así la vamos a poner alfileres a lo que es el contorno del cinturón siguiendo la línea que marcamos. Como ven, aquí ya tengo el cinturón con los pins y ahora lo que queda es irlo a coser por las orillas de la parte de arriba, de la parte de abajo, todo el contorno. Así se ve ya nuestra blusa con el cinturón. Ahora vamos a ver cómo nos luce. Así se ve nuestra blusa ya terminada. Este moño lo pueden hacer aquí al frente o lo pueden hacer aquí atrás. Así se ve de atrás. Les cuento que le agregué más elástico en la parte de atrás. Como ven, lo bajé más porque yo tengo un lado de hombro más bajo que el otro. Entonces me he quedado como una bolsita y pues se lo arreglé de esa manera. Y las mangas las dejé más largas porque a mí me gusta doblar el puño para encima, que quede de esta manera, como ven. Vamos a mostrar un poco de arriba y así ha quedado nuestra blusa. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, denme un super like, manito arriba, compártanlo a alguien que creen que le va a servir este video
y hasta la próxima. Les voy a dejar mis links de Instagram en Facebook por si me quieren seguir en mis redes sociales. Ahí tengo fotografías de todo lo que hago. Gracias.